Bueno, y con Raúl Sor, como le dijimos, vamos a conversar sobre, en este día, que era el Día del Medio Ambiente, sobre una serie de cosas que se está haciendo y que de alguna manera, Raúl, empieza a gestarse esta suerte de retorno a el interés de hacer cosas multilaterales en materia de medio ambiente, lideradas por Estados Unidos en la medida que ellos puedan, pero no estar ya más en el camino individual mientras el resto del planeta empieza a pensar en otro tipo de formas de relación o de relacionarse en torno al medio ambiente. Cuéntanos un poquitito qué tanto se ha avanzado en eso. Exacto, Fernando. Lo que tú has dicho, Estados Unidos deja atrás, por lo menos en el campo medioambiental, el America First, y pasa a ser We All Together, es decir, todos juntos, porque el calentamiento global no es un problema de Estados Unidos, es un problema de todos, y esta era una oportunidad de oro para Estados Unidos para retomar el timón y convocar a 40 de los principales mandatarios del mundo, entre los cuales fue un gran gesto que se hizo hacia Chile de haber invitado al presidente Piñera a participar. Todos participaron en forma remota y poder hacer una pequeña locución junto con el resto de los mandatarios. Y estos 40 países representados a través de sus jefes de Estado plantearon lo que se hace en estas ocasiones. Cada cual dijo: tengo la mejor intención, tengo la más decidida de las voluntades de avanzar, pero fueron todos extraordinariamente cautos a la hora de proponer soluciones o qué en concreto iban a aportar, salvo que dijeron: vamos a tener una nueva reunión a finales de año, que va a ser la COP26, que se va a realizar en Escocia, en Glasgow, en el Reino Unido, y allí probablemente se van a discutir propuestas concretas. Pero Estados Unidos partió por una declaración muy importante. Dijo: nosotros vamos a reducir nuestras emisiones, tomando como año base el año 2005, vamos a reducir nuestras emisiones en un 50%. Acá habría que empezar a analizar cuadros y cifras, porque esto de las reducciones es muy debatible, porque todo depende de qué año base, es decir, con qué año te vas a comparar. Cuando tú dices una reducción, no es lo mismo si voy a hacer una reducción en relación a lo que yo emitía en el año 1990 a lo que yo emitía en el año 2000, o hay que ver qué representó el año 2005 para Estados Unidos, y en función de lo que emitían en el año 2005 van a reducir para el 2030 un 50% de los gases de efecto invernadero. De todas formas, es un compromiso muy importante. Vamos a ver si Estados Unidos puede cumplirlo. Hay en el mundo una serie de medidas muy importantes, y algo muy interesante que ocurrió en el último tiempo: los bancos, que son un factor bastante invisible en la contaminación. Y bueno, ¿en qué contaminan los bancos? Los bancos contaminan de manera decisiva porque son los que le dan los créditos a las industrias, especialmente a la petrolera, a la gasífera, a la carbonera. Es decir, todos van a los bancos para desarrollar sus grandes proyectos. Y si hay capital disponible, perfecto, pueden desarrollar esos proyectos. Si la banca multilateral y la banca privada se restringe y dice: no vamos a estar detrás de estos proyectos, bajan inmediatamente. Por lo tanto, hay una serie de factores, y esto es lo que se está, el andamiaje que se está construyendo pensando en la COP26. En todo caso, es un desarrollo extraordinariamente positivo, y hay que decirlo muy claramente: se echaba de menos el liderazgo de Estados Unidos, sobre todo en este tema. Hay otros temas donde, digamos, se puede avanzar o es más sencillo, pero si no hay un liderazgo claro, alguien que asume, como lo hizo ahora el presidente Biden, yo los invito a los principales países, tengamos una discusión, empecemos a fijar las bases de nuestra participación en la COP26. Bueno, esto no ocurre en forma espontánea. De todas maneras, en estas conversaciones telefónicas, Xi Jinping, el presidente chino, fue muy cauto, no habló de cifras,
pero manifestó su voluntad de avanzar en estas materias y hay que decirlo, China es el país más desarrollado en energías renovables no convencionales, pero por lejos, pero también por su volumen, es un gran contaminador, hoy día es el principal país contaminador. Y eso también los chinos lo rebaten porque dicen, el más contaminador, sí, en términos absolutos, pero ¿qué tal si lo dividimos por el número de habitantes? Y así, tú puedes seguir adelante relativizando, pero lo que ha pasado hoy es realmente importante y sigue mañana, ¿no? Ahora, es decir, Raúl... El viernes termina esta reunión. Raúl, después que Donald Trump se salió del Acuerdo de París, recordarás tú que el presidente Biden... El 2015, sí. Sí, el presidente Biden dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era retomar el Acuerdo de París. Se han empezado a abrir todas estas avenidas que tú estás señalando para intentar volver a mirar el problema planetario en conjunto y no en términos individuales. ¿Cuál es la reacción que hay al interior de Estados Unidos? ¿Has visto alguna? Por ejemplo, en el Parlamento estadounidense, donde, acuérdate tú que Donald Trump perdió la elección, pero sacó 75 millones de votos. O sea, estamos hablando de que es un país que eventualmente tenía ganas de que continuara gobernando una persona que era contraria a todo esto que se está haciendo, digamos. Sí, bueno, Estados Unidos es uno de los países con las más altas tasas de escepticismo climático, así se le llama a aquellos que no creen en el calentamiento global. Y allí las petroleras, Exxon y otras, desplegaron capitales enormes y grupos de influencia para mantener también la industria carbonera, que es muy importante en Estados Unidos, a través de sus lobbies generaron todo un debate diciendo, sí, calentamiento global. Por supuesto que están cambiando las temperaturas, pero a lo largo de la historia siempre han cambiado y esto no tiene nada de nuevo. Y si tenemos que Rex Tillerson, que era el presidente de la Exxon en su momento, dijo, bueno, pero sí, hay que adaptarse a los cambios, siempre nos hemos adaptado, ¿cuál es el drama? Y minimizaban y relativizaban el problema. Y eso está justamente en lo que tú señalas, que hay un porcentaje muy importante de la población estadounidense que no, digamos, tiene mucho menos convicción de que el cambio climático es un reto muy importante. Además, el cambio climático es, digamos, no es un fenómeno natural, pero también es un fenómeno social en el cual el 1% de la población emite el doble de gases de efecto invernadero que la mitad de toda la población mundial. O sea, el 1% de la población es responsable del doble de gases que 3.500 millones de personas. Es decir, dicho de otra manera, los pobres contaminan muy poco y son ciertos estilos de vida. Por ejemplo, aquellos que viajan 7, 8, 12, 15 veces al año en avión. Los aviones son tremendamente contaminantes. Una de las decisiones que probablemente se tomen en las próximas conferencias, las próximas COP, es poner un impuesto muy importante a los viajes aéreos. Y se van a hacer mucho más caros, porque es una de las fuentes de contaminación fundamentales. La deforestación es otro factor. Y por lo tanto, bueno, se ha discutido tanto de tener un impuesto a las emisiones de carbono y gravar aquellos países que tengan mayores emisiones van a tener que pagar impuestos, no como países, sino que las empresas en esos países. Y esto, bueno, es una discusión que ha estado enchavada hasta ahora, pero que justamente conferencias como esta, con el liderazgo de Estados Unidos, que es muy importante para estos propósitos, podrían ir despejando el camino. Ahora, Raúl, ¿qué tanto tú percibes que se pueden dar situaciones donde haya la internación forzada? O sea, la internación con propósito, con todas las ganas de
las nuevas tecnologías que funcionan sobre la base de una relación con el medio ambiente mucho más benigna. Yo conversaba contigo el otro día sobre esta idea de Alemania de que creo que para el año 2025 o algo así, todos los automóviles debían ser eléctricos, por ejemplo. Bueno, ahí tú tienes determinadas cosas donde tú, sin alterar radicalmente tu forma de vida, porque sigues transportándote, sigues haciendo una serie de cosas, cambia la naturaleza contaminante en su esencia, si es que efectivamente se dispone la tecnología para modificar determinadas cosas que nosotros usamos y que pueden ser continuar haciéndose desde un punto de vista mucho más en acuerdo, en coordinación con el medio ambiente. Absolutamente. Y tú señalaste uno muy importante, los autos eléctricos. Sí. Ahora depende de dónde va a provenir, con qué vas a producir la electricidad para esos autos. Porque si eso lo vas a hacer en una central termoeléctrica con carbón, no, digamos, estás emitiendo en la central termoeléctrica y el auto que usa electricidad no emite, pero igual estás produciendo emisiones. Por lo tanto, esto hay que estudiarlo con detalle, pero hay una gran cantidad de tecnología y hoy día se está avanzando mucho. En Chile hay una institución que ha hecho una contribución enorme, que es ACERA, que es la Asociación de Productores de Energía Renovable, que son eólica, solar y otras, digamos, biocombustibles, que han logrado elevar en Chile la producción ya sobre el 20%, encaminándose al 25% con energía renovable. Esto pese a que sucesivos gobiernos han sido bastante remolones en esta materia, es decir, dadas las condiciones que el propio presidente Piñera planteó en Naciones Unidas, que tenemos una radiación solar extraordinaria. Bueno, hacemos un uso muy limitado de esa radiación solar, sobre todo en actividades industriales. Él mencionó el hidrógeno verde, que Chile se iba a convertir en una de las principales fuentes de hidrógeno verde. Bueno, todo eso está muy, pero muy en pañales todavía. Podríamos estar mucho más avanzados en el desarrollo de tecnologías y en la utilización, porque finalmente lo que importa en última instancia es la experiencia que tú tienes con estas energías. Mientras son promesas, mientras son discursos, no pasa mucho. Los empresarios, y a mí yo he discutido mucho con empresas mineras sobre este tema, me han invitado a muchos seminarios, son gente muy realista, muy concreta, y te dicen, mira, yo no voy a arriesgarme a que se nos queme un horno por usar energías que no son constantes, que son variables. Es decir, yo no puedo depender del viento, no puedo depender del sol. Yo tengo que tener ese horno funcionando las 24 horas del día y no puedo arriesgarme a que se me funda. Y por lo tanto, yo no voy a cambiar el carbón o el petróleo mientras no tenga garantía de que esto va a seguir funcionando. Y son ingenieros muy concretos, muy responsables de que la producción siga adelante, de manera que esto, las energías renovables y todo esto no pueden ser promesas, no pueden ser discursos, sino que tienen que probar, uno, que son competitivas económicamente, cosa que sí han hecho, y dos, que pueden proveer la energía allí donde se la necesita en el momento que se la requiere. Bueno, bien interesante lo que empieza a pasar, porque es de alguna forma una reactivación de algo que llevaba algún grado de avance y que estuvo paralizado 4 años. Así es que me parece interesante seguir viendo lo que está pasando en torno al medio ambiente, con Estados Unidos de vuelta en la mesa de los participantes. ¿Tenemos libro, Raúl? Sí, tenemos libro. ¿Lo tienes ahí para...? Bueno, ahí está al aire, ahí está. Ya. De acuerdo. Poder, Política y Cultura, de Edward Said. Exacto. Edward Said es un gran escritor, sí, gran escritor, es un ensayista, un palestino, y subrayo porque debe ser uno de los más destacados, prominentes intelectuales palestinos, y él, digamos, su especialidad, este libro recoge una serie de ensayos sobre estética, sobre arte y sobre, como lo señala, política y cultura.
Y él desarrolla allí una serie de considerandos muy, muy interesantes sobre el orientalismo, la relación entre Oriente y Occidente, las distintas apreciaciones estéticas que existen, y además él es un hombre de una profunda humanidad, es un filósofo, pero por sobre todas las cosas es un humanista, y desde esa perspectiva él no cree en las divisiones, no tiene prejuicios, no tiene ningún problema en dialogar y hablar, por ejemplo, con israelíes. Él fue un militante central y colaboró durante mucho tiempo con el presidente Arafat, pero siempre en una posición muy abierta al diálogo, muy, digamos, buscando una solución para un problema que él, por supuesto, sentía en carne propia. Él nació en Jerusalén, él es un palestino, digamos, por así decirlo, que vivió en carne propia el conflicto que ha desgarrado a su pueblo, y por lo tanto él participó en algunas instancias directivas de la Organización de Liberación de la Palestina, y esto está reseñado en esta serie de ensayos. Muchos de ellos fueron publicados en revistas y diarios estadounidenses, y él yo creo que es un aporte, es una brisa de aire fresco en un conflicto muy caldeado, donde lo que dominan son los fanatismos, las visiones extremas, y él, desde esa perspectiva, presenta un libro muy atractivo. Yo he leído algunas de sus cosas sobre estética. Como pensador, como filósofo, es muy atractivo, y por eso se ganó el sitial, que no es fácil obtener, de tanto respeto que logró en Estados Unidos, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional. Sí, estaba viendo, él nació en Jerusalén, fíjate, que tiene toda una simbología, si tú quieres, pero Edward Said tiene varios libros y siempre es muy citado y referenciado como una de las voces, yo te diría, más importantes en todo lo que han sido las conversaciones y las discusiones en torno a básicamente esas tres palabras: el poder, la política y la cultura, no solamente en el Medio Oriente ni en la discusión palestina, sino que además en el mundo, digamos. Exacto, y su ángulo y su fortaleza, y por eso es tan respetado. Él desarrolla un pensamiento muy profundo anticolonial, y la herencia, el legado nefasto que deja el colonialismo en los pueblos que han sido oprimidos, y cómo se reconstruyen las culturas. Y ese es, diría yo, su eje de análisis principal. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta la próxima semana. Que te vaya bien. Chao.